Parece que ya vimos esta película. De un lado, parte de la oposición, organizaciones, ciudadanos han convocado una nueva marcha en defensa, dicen, del Instituto Nacional Electoral. Del otro, el presidente les critica. En el medio de todo esto está la víspera del inicio de un nuevo periodo de sesiones en el Congreso. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo te va? Hola, es un gusto como siempre estar aquí, Manuel. Muy buenas noches. Jorge. Igualmente, gracias. Juan Pablo, Leo, Juan Pablo. Manuel, Sergio, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Muy buenas Jorge. noches. Muy buenas noches, gracias a los tres por estar acá. Jorge, a ver, esta película es la que vimos el año pasado, ¿se parece mucho en el reparto, en la trama, en el guión, o es distinta en algo? Dicen que la historia se repite, ¿no? Primero como tragedia y después como comedia. Pero bueno, yo creo que es algo de eso lo que estamos viendo, con otras repercusiones, pero es muy similar a lo que vimos el año pasado, con la diferencia que el llamado Plan B, le faltan unos capítulos legislativos solamente, pero yo creo que se va a terminar, el capítulo más interesante es que se va a terminar topando con la Corte, y me parece que es muy interesante ver ya después del relevo de Saldívar, de la llegada de Norma Piña, cómo se terminan alineando las fuerzas en la Corte. Si en la Corte hay posibilidad de frenar el Plan B o no. Evidentemente el gobierno, si escuchamos hoy sobre todo a Dan Augusto en la plenaria de Morena, van por todo, incluso con algunas expresiones muy duras, ¿no? Y alejándose también un poco de la realidad. Cuando Adán Augusto dice los únicos que se van a quedar sin trabajo son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sí, se van a quedar sin trabajo porque termina su periodo en abril, pero se va a quedar sin trabajo también buena parte del servicio profesional del INE, del Instituto Nacional Electoral. Me parece que habrá que medir mucho de los efectos que puede tener la reforma y valga la redundancia, la forma de enfrentarse a ella, porque no veo que tenga muchos beneficios, salvo el tema del dinero, pero eso habría que verlo de otra forma, y me parece que puede tener muchos daños. Pero lo más interesante para mí es ver cómo va a reaccionar la Corte, en tiempo y en forma, en forma y en fondo. En la Corte, porque están las acciones ya también, sí, claro. Las acciones pero la Corte se tiene que apurar, ¿no? Sí. O sea, no es una cosa que puedes esperar 6 meses pues sí, para decidir. Ahí va a depender, ¿no?, de en qué momento la Corte tome el tema para ver si esto podría o no aplicar, si es que camina, claro, para el proceso electoral. Va a llegar a la Corte, de eso no hay ninguna duda, y en mi opinión, desafortunadamente, porque yo soy, pues siempre me considero un demócrata y creo en la democracia, la Corte ya dio una señal de que por lo menos algunos puntos de las controversias constitucionales los va a rechazar. Y esto es en la decisión que tomó al respecto del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hace un rato estaba yo ya viendo el engrose, ya salió el engrose, y la verdad es que le está permitiendo toda una serie de cambios por parte del Congreso de la Ciudad de México a lo que debería ser pues facultad nada más del Instituto Electoral de la Ciudad de México, temas que tienen que ver con la estructura, que tienen que ver con sueldos, todo esto que también es de los elementos que se van a presentar ante la Suprema Corte en las controversias constitucionales, pues por mayoría o porque no se consiguió una mayoría para rechazarlo con los 8 votos que requiere las reglas de la Suprema Corte. Lo que vemos es que en buena medida se le permitió al Congreso de la Ciudad de México pues meterse en la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No sé, por supuesto, qué se vaya a determinar en el caso del INE, el Instituto Nacional Electoral. A mi juicio se está violando la Constitución en muchos de los elementos, y hay otra parte que me parece importante que no hubo en el Congreso de la Ciudad de México, es que en el procedimiento para cambiar las reglas del INE se violaron también los procedimientos. Ahí es donde pues esto se puede echar para atrás, pero por el momento la señal de la Suprema Corte es en el sentido de que el Congreso sí puede cambiar las reglas internas de una institución electoral, a pesar de que pues constitucionalmente se trata de una institución autónoma. Ahora, en el camino pasan un montón de cosas, ¿no? Porque está claro lo legal, lo jurídico, lo que dice la ley o lo que, digamos, el espíritu de la ley mandata.
Y luego está todo el ruido que hay alrededor. Luego está la oposición o parte de la oposición, organizaciones ciudadanos convocando una marcha. Y luego está el presidente contrastando con quienes convocan. Es decir, vamos a ver también muchas otras cosas, además de lo que se discute en la Corte y de lo estrictamente jurídico y legal. Lo hablábamos un poco en la mañana. No es lo mismo una declaración del presidente desde Palacio Nacional que las declaraciones de Lorenzo Córdoba y los consejeros del INE. A mí sí me parece muy importante en ese sentido, por ejemplo, que los 11 consejeros del INE hayan todos salido la semana anterior a rechazar este plan B y a advertir acerca de los peligros. Sí, exactamente, los 11 consejeros. Creo que eso no es menor. No tiene el mismo impacto mediático, no tiene el mismo impacto social la posición del presidente en ese sentido que lo que vimos la semana pasada. Yo estoy completamente de acuerdo. No es menor y no hay que perder de vista lo que sucede con los consejeros la semana pasada. Sin embargo, no tienen esa potencia, no tienen esas plataformas y la oposición no puede hacer prácticamente nada para evitar que este plan B se vaya a votar a nivel legislativo. Lo que sí pueden hacer es saturar a las Cortes con el tema de los amparos, con el tema de las impugnaciones, con lo que decía ayer Lorenzo Córdoba también respecto al tema de los ciudadanos y la defensa ciudadana que también puedan hacer de los derechos electorales que tienen de manera individual. Y ese es el tipo de estrategia que vamos a ver que tome la oposición de ahora en adelante. Para ellos, el tema de mantener, el hecho de mantener el tema en la conversación pública es sumamente importante y eso lo lograron la vez anterior con la marcha y lo van a seguir haciendo porque legislativamente no pueden hacer nada. Pero incluso a la oposición le convendría que esto se discuta, como lo han dicho, de manera pronta, de manera rápida, que el mismo Morena lo vote rápidamente y que a partir de ahí, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, entonces ya con la ley en la mano y con la ley publicada pudieran comenzar con las impugnaciones y con los amparos que quieren ellos imponer ante la Suprema Corte de Justicia y que la Suprema Corte de Justicia a su vez pueda hacer la revisión de la que hablaba Sergio o en caso contrario enviarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ahí se pueda atender. Tienen 90 días desde que se publica la ley para hacer estas impugnaciones y recordar que tiene que ser antes del inicio del proceso electoral que oficialmente inicia en el mes de septiembre. Entonces, por eso depende cuándo lo atraiga a la Corte. Pero de pronto dices, Morena rápidamente lo va a procesar, lo va a votar. Claro, porque si no, no podría ya aplicarse. Sí. No se podría aplicar, pero eso también de alguna manera le conviene a la oposición, que es el juego en el que estamos entrando y del que estás hablando, en cuanto a lo que puede hacer la oposición para analizar muy bien las leyes e impugnarlas de manera correcta ante la Suprema Corte de Justicia y plantear la inconstitucionalidad del plan B, o si el tiempo de alguna manera les puede ganar. La Corte tendrá un trabajo y en el medio se cruza el Estado de México y Coahuila. Y los consejeros electorales. Y la elección de los consejeros electorales, que no se aplica esta ley, esta reforma no se puede aplicar a las elecciones del Estado de México y Coahuila, pero sí se puede aplicar al sistema electoral con los movimientos que va a haber en el INE, desde la elección del presidente del INE y de otros consejeros hasta los movimientos de presupuesto, porque si se aplica el plan B, inmediatamente, si se publica el plan B, inmediatamente le van a cortar el presupuesto al INE. Ese es un hecho, está en el presupuesto aprobado para este año. Entonces, yo creo que los conflictos... no hay suspensiones en procesos de inconformidad. Claro. Constitucional, en este tipo de procesos, eso significa que primero cortan y primero pierdes el personal calificado y ya después ves si lo puedes recuperar. Claro, entonces ese es el verdadero conflicto. Por eso 900 más o menos a 60 en el plan de carrera. Es muy importante que, como tú decías, que se publique y que inmediatamente, ya se han presentado recursos de constitucionalidad, pero se ratifiquen y que ojalá la Corte decida en un sentido o en el otro, pero que decida rápido, porque si no vamos a estar en una indefinición brutal en el proceso electoral. ¿Y saben qué lamento yo? Realmente el presidente no necesita esta reforma. El presidente tiene una gran popularidad. Morena está adelante con cualquier candidato en todas las encuestas. No necesitan violentar el sistema electoral, no necesitan destazar al Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto que no es una cuestión de dinero. Si fuera una cuestión de dinero le hubieran recortado 3 centavos a los partidos políticos.
que van a recibir el año que viene, que no hay elecciones federales, 6,230 y tantos millones de pesos. Ellos siempre reciben más dinero. Ellos están felices. A ellos no les pega la inflación. Y ellos no tienen ningún problema. Si fuera cuestión de dinero, pues te hubieras sentado con el INE y hubieras visto, bueno, ¿dónde podemos hacer recortes que no duelan? Pero no, los recortes sí están hechos para castigar al INE. Y yo creo que ese es un problema. Yo puedo estar muy convencido de que hay elementos dentro de la actual legislación que se deben modificar, pero creo que cuando modificas de una manera tan importante las leyes electorales de un país, tienes que hacerlo con el apoyo de todos los partidos políticos, o por lo menos de partidos políticos que representen más de 2/3 partes de la opinión de la gente. El mayoriteo en estos casos, como lo hacía el PRI en el siglo XX, me parece que es inaceptable. Pero incluso así, perdón que te interrumpa, todas las reformas electorales, desde de Jesús Reyes Heroles desde hasta 77, hasta el día de hoy, todas se han hecho por consenso. Ninguna ha sido unilateral. Claro. En todas las reformas. Y todas han sido para aceptar las propuestas de la oposición. Bueno, una de las medidas que se está planteando, por ejemplo, es que los presidentes, los gobernadores, sí puedan expresar sus puntos de vista políticos. Que ya no nos acordamos que fue López Obrador el que protestó cuando Vicente Fox expresó sus puntos de vista y trató de influir en la elección, y hasta el Tribunal Electoral dijo que había puesto en riesgo la elección, y que se cambió la ley en 2007 precisamente por la presión de Andrés Manuel López Obrador, que incluso le llegó a espetar al entonces presidente Cállate Chachalaca en su desesperación. Ya se nos olvidó eso. Yo, en lo personal, estoy a favor de que los políticos hagan política, que expresen sus puntos de vista. Lo que me parece muy convenenciero es que la izquierda haya acallado los puntos de vista de los gobernantes cuando eran oposición, y ahora quiere que puedan expresarse libremente cuando ya no lo son, cuando están en el poder. Porque las críticas al INE las hemos hecho aquí, y que se requieren reformas, y que necesita modernización y un mejor presupuesto, sin duda alguna, pero a un año de la elección para presidente del 2024, con un mayoriteo del partido en el poder proponiendo esta reforma electoral, como suele suceder durante esta cuarta transformación, en la que no hay un diálogo con la oposición, y la oposición no tiene la fuerza política para poder contrarrestar esas reformas o esas propuestas, en términos electorales sí resulta preocupante. Ahora, regresando al tema de la Corte y regresando al tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto un poco a lo que decía Sergio y a los precedentes que se están dando con el tema de la Ciudad de México, hay un precedente importante con Veracruz y con la reforma también que planteaba estatalmente Cuitláhuac García en un sentido electoral, en el que no se respetaron los procesos legislativos para poderla aprobar. Esa sí la echaron para atrás. La echaron para atrás, exactamente. Y ese es el tipo de precedentes en el sentido de cómo fue presentada esta reforma electoral, cómo fueron votadas las leyes y cómo será votado el Plan B respecto al tema de los tiempos, al tema de las comisiones y a los correctos procesos legislativos que se deben de seguir para que sean votadas, en donde la Corte sí podría también tener una oportunidad de no entrarle al fondo a las reformas y no entrarle, digamos, a una confrontación directa con el presidente López Obrador y echarlos para atrás por cuestiones legislativas. Pero nos estamos entrando en el tema jurídico y legal, que me parece interesantísimo, y creo que coinciden los tres en que esto no va a caminar, pero yo no sé si el presidente tiene en el radar... Yo no dije eso, yo dije que yo pienso que sí va a caminar, porque la Suprema Corte nos dio otro mensaje con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Ver la parte política? Creo que me parece muy interesante lo jurídico y lo legal, y llegará el momento en que esto camine en la Corte, pero o por lo menos sea, digamos, discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo no sé si el presidente está viendo eso como la prioridad de este Plan B, o si más bien precisamente en lo que está es en esta polarización, en esta batalla, no solamente ya por la narrativa, sino por la calle. El presidente quiere castigar al INE por lo que él ve que fue su derrota o el fraude electoral en contra de él, lo que él dice que fue el fraude electoral del 2006. Eso pues lo ha expresado 1000 veces. El presidente nos engaña con la verdad, nos dice exactamente lo que piensa, que él piensa que el INE y el IFE
le robaron la elección en el 2006 y los quiere castigar. Ahora, está castigándolos de una forma que va a causar muchos daños. Pero le está regalando una causa a la oposición como no había encontrado otra. Es decir, la oposición se ha aglutinado en torno a el INE. No pero la oposición, mientras la oposición, yo creo que es lo que dice Sergio, y eso tiene otro rostro también, que es la campaña electoral anticipada. Esto es parte de la campaña electoral anticipada. Y la oposición, qué bueno que hizo la marcha anterior, el año pasado, qué bueno que el 26 va a ser otra marcha. Estoy en desacuerdo con la guerra de marchas, saber quién junta más personas. Pero más allá de eso, pues no tienes un candidato que se alimente de esa oposición, mientras tú no tengas... Tienes una causa ya. Sí. Ya tiene una... No te habían tenido una causa. Pero una causa así no alcanza. Sí, no, pues no alcanza electoralmente, no alcanza. Es una causa que compartimos, yo la comparto. ¿Pero qué causa no han tenido? Jorge, ¿no habían tenido una causa en 4 años? Hay 140,000 muertos, ¿no te parece una causa? No sé si es la causa que sacó a la oposición a la calle. No, pero o a los ciudadanos a protestar. Pero no alcanza, porque en esta empieza y se termina más de un año de la elección presidencial también. Es decir, una vez pasando el tema de la reforma del Plan B y una vez pasando las elecciones del Estado de México, no tienes ninguna otra causa y todavía tienes un año para que se lleven a cabo las elecciones. Yo estoy completamente de acuerdo. Es un tema contra este INE, contra el INE de Lorenzo Córdoba, contra el INE del 2006, pero también hay una conveniencia importante para ello respecto a la credibilidad que pueda tener el INE en el 2024 con esas elecciones federales. Ya nos ganó el tiempo. Ahí le seguimos la próxima semana. Jorge, gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.